Si mirás los números, Puerto Madero no tiene mucho sentido. Este lugar es por lejos el barrio más caro de Latinoamérica, superando a cualquier competidor por un margen de hasta casi 50%. Pero lo fascinante no es tanto su precio, sino que hace apenas 30 años Puerto Madero casi no existía en el mapa. Era una zona abandonada, un cementerio de escombros y malas decisiones. Mira, te voy a mostrar algo. Mira, esto es increíble, porque si ponemos la cámara justo acá y hacemos esto... Desde el mismo lugar donde antes se veían barcos hundidos y edificios abandonados, hoy se pueden ver algunos de los rascacielos más altos de Buenos Aires. Y el origen de este lugar que hoy es tan lujoso viene de un error histórico. De un error que partía de una vieja disputa del siglo XIX de dos visiones distintas del futuro para el puerto de Buenos Aires, que dejaron a esta tierra muerta y olvidada por casi 100 años. Y cuando finalmente intentaron revivir este lugar en los 90, el objetivo era arreglar ese error y devolverle la ciudad al río. Pero ese plan también salió un poco diferente. Esta es la historia del poder que tienen las ideas para transformar una ciudad, y de cómo esas ideas terminaron creando un barrio donde las grúas oxidadas del pasado conviven con algunos de los rascacielos más caros del continente. A finales del siglo XIX, Argentina era una potencia emergente. En un periodo donde el comercio internacional florecía, Argentina producía granos y carne por los que el mundo estaba sediento, y el dinero empezó a fluir hacia el país. Pero Argentina tenía un gran problema: no tenían dónde estacionar los barcos. Desde la fundación de Buenos Aires, su puerto natural fue el Riachuelo, que por muchos años se usó para entrada y salida de barcos, tanto de carga como de pasajeros. Y toda la orilla de la costa de lo que hoy es Puerto Madero era de barro. Así que los barcos que venían llegaban hasta el lugar donde su calado se los permitía. Y después, tanto los pasajeros como las mercancías iban en bote hasta la costa. Pero cuando en 1880 se produjo la federalización de Buenos Aires, esta situación se convirtió en insostenible. Y acá es donde la historia se divide en dos caminos, marcados por dos hombres. Uno de ellos fue Luis Huergo, que era un tipo técnico, pragmático, un ingeniero. Su idea era lógica: mirar la geografía y usarla a su favor. Huergo quería usar el río natural que ya tenían, el Riachuelo, y su diseño era un sistema de dársenas abiertas en forma de peine. Los barcos entrarían, cargarían y saldrían. Sin puertas, sin trabas. Simple, barato y escalable. Y después estaba la otra idea, la de Eduardo Madero. Madero no era ingeniero, era un comerciante con conexiones políticas profundas y, dato no menor, sobrino de un vicepresidente. Su propuesta no era adaptarse a la naturaleza, sino más bien dominarla. Él quería construir una isla artificial inmensa, 4 diques cerrados, conectados por puentes giratorios y esclusas hidráulicas. Entre estas dos ideas se debatiría el futuro del puerto. Y esta división está incluso marcada en las calles de la zona. Porque mira, bueno, acá tenemos la calle Ingeniero Huergo. Y si seguimos unas cuadras más, acá está la otra. Eduardo Madero. En esta disputa, el proyecto de Madero era complejo e increíblemente caro. Entonces, ¿por qué querría hacer algo así? Acá está el tema. Esta construcción requería tecnología británica, y ellos serían quienes financiarían este proyecto. Madero incluso fue hasta Londres para asegurarse el asesoramiento del reconocido ingeniero inglés John Hawkshaw y el capital de la banca Baring Brothers. Y a partir de tener estas garantías políticas, económicas y logísticas, logró que su proyecto sea el triunfante. El Congreso sancionó en octubre de 1882 una ley para ejecutar el proyecto de Madero. Y así es como empezó la construcción de uno de los proyectos más ambiciosos de la historia argentina. Se rellenó el río y se levantaron muros de hormigón. La obra tardó casi 10 años y se inauguró por etapas. La dársena sur, cerca del Riachuelo, en 1889 y después el resto de los diques. En las superficies ganadas al río se instalaron depósitos de ladrillo a la vista para el almacenamiento de granos y mercadería. Y se hicieron calles e infraestructura vital para equipar el puerto. Para 1898 el puerto ya está terminado. Si lo ves desde arriba vas a notar que es muy parecido a como lo pensó Madero. Pero este lugar hoy no funciona como puerto, porque este plan no contemplaba algo muy importante que estaba pasando en el mundo en ese momento. Algo que nadie vio mientras se ideaba la construcción, que hizo que este lugar quede prácticamente obsoleto. Mientras se dibujaban los planos y se construía el puerto, el mundo estaba cambiando. En ese periodo de tiempo, la tecnología naval dio un salto enorme. Los barcos se hicieron más grandes, más anchos y más pesados. Cuando terminaron Puerto Madero, los diques habían quedado chicos. Las esclusas eran lentas, los barcos tardaban días en entrar. El tráfico portuario era un infierno. El sistema de Madero, diseñado para un mundo de Si mirás los números, Puerto Madero no tiene mucho sentido. Este lugar es por lejos el barrio más caro de Latinoamérica, superando a cualquier competidor por un margen de hasta casi 50%. Pero lo fascinante no es tanto su precio, sino que hace apenas 30 años Puerto Madero casi no existía en el mapa. Era una zona abandonada, un cementerio de escombros y malas decisiones. Mira, te voy a mostrar algo. Mira, esto es increíble, porque si ponemos la cámara justo acá y hacemos esto... Desde el mismo lugar donde antes se veían barcos hundidos y edificios abandonados, hoy se pueden ver algunos de los rascacielos más altos de Buenos Aires. Y el origen de este lugar que hoy es tan lujoso viene de un error histórico. De un error que partía de una vieja disputa del siglo XIX de dos visiones distintas del futuro para el puerto de Buenos Aires, que dejaron a esta tierra muerta y olvidada por casi 100 años. Y cuando finalmente intentaron revivir este lugar en los 90, el objetivo era arreglar ese error y devolverle la ciudad al río. Pero ese plan también salió un poco diferente. Esta es la historia del poder que tienen las ideas para transformar una ciudad, y de cómo esas ideas terminaron creando un barrio donde las grúas oxidadas del pasado conviven con algunos de los rascacielos más caros del continente.
A finales del siglo XIX, Argentina era una potencia emergente. En un periodo donde el comercio internacional florecía, Argentina producía granos y carne por los que el mundo estaba sediento, y el dinero empezó a fluir hacia el país. Pero Argentina tenía un gran problema. No tenían dónde estacionar los barcos. Desde la fundación de Buenos Aires, su puerto natural fue el Riachuelo, que por muchos años se usó para entrada y salida de barcos, tanto de carga como de pasajeros. Y toda la orilla de la costa de lo que hoy es Puerto Madero era de barro. Así que los barcos que venían llegaban hasta el lugar donde su calado se los permitía. Y después, tanto los pasajeros como las mercancías iban en bote hasta la costa. Pero cuando en 1880 se produjo la federalización de Buenos Aires, esta situación se convirtió en insostenible. Y acá es donde la historia se divide en dos caminos, marcados por dos hombres. Uno de ellos fue Luis Huergo, que era un tipo técnico, pragmático, un ingeniero. Su idea era lógica: mirar la geografía y usarla a su favor. Huergo quería usar el río natural que ya tenían, el Riachuelo, y su diseño era un sistema de dársenas abiertas en forma de peine. Los barcos entrarían, cargarían y saldrían. Sin puertas, sin trabas. Simple, barato y escalable. Y después estaba la otra idea, la de Eduardo Madero. Madero no era ingeniero, era un comerciante con conexiones políticas profundas y, dato no menor, sobrino de un vicepresidente. Su propuesta no era adaptarse a la naturaleza, sino más bien dominarla. Él quería construir una isla artificial inmensa, 4 diques cerrados, conectados por puentes giratorios y esclusas hidráulicas. Entre estas dos ideas se debatiría el futuro del puerto. Y esta división está incluso marcada en las calles de la zona. Porque mira, bueno, acá tenemos la calle Ingeniero Huergo. Y si seguimos unas cuadras más, acá está la otra.